las desigualdades existentes y limita las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Reflexionar sobre estos desafíos implica reconocer la necesidad de un enfoque holístico para la reforma judicial, que no solo se enfoque en mejorar la eficiencia y transparencia del sistema, sino también en garantizar su accesibilidad y equidad. Es esencial involucrar a todos los actores de la sociedad y en este proceso, incluyendo al gobierno, al Poder Judicial, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional para construir un sistema de justicia que responda efectivamente a las necesidades de todos los peruanos. En última instancia, mejorar la administración de justicia en el Perú es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, promover el desarrollo sostenible y asegurar una sociedad más justa y equitativa. Esto requiere un compromiso continuo de recursos adecuados y un enfoque coordinado que les ponga derechos y el bienestar a los ciudadanos en el centro de la reforma judicial. Concluyentemente, es una tarea crucial mejorar la administración de justicia en nuestro país y consideramos que debe implementar soluciones eficientes y eficaces como son: 1. Modernización tecnológica, incorporar sistemas informáticos para dar celeridad a procesos judiciales como la presentación de documentos electrónicos y la realización de audiencias virtuales, reduciendo así la carga administrativa. 2. Implementación de capacitaciones, invertir en la formación continua de jueces fiscales y personal administrativo para garantizar un mejor entendimiento en las leyes y procedimientos, así como habilidades en resolución de conflictos, gestión de casos, ética judicial y manejo de tecnología. 3. Derecho de métodos alternativos de resolución de conflictos, promover e implementar medidas para reducir la acumulación de casos, como la creación de más juzgados especializados y en la promoción de la mediación y la conciliación como alternativas a los litigios judiciales, especialmente en casos civiles y familiares. Esto ofrecerá soluciones céleres y satisfactorias para las partes involucradas. 4. Transparencia. Establecer mecanismos para monitorear el desempeño judicial, como evaluaciones periódicas de jueces y fiscales, publicación de estadísticas y judiciales y creación de órganos de control independientes. Esto fomentará la transparencia y la confianza en el sistema judicial. 5. Asignación de recursos adecuados. Mejorar las instalaciones físicas de los juzgados y fiscalías, así como dotar de recursos necesarios para un funcionamiento eficiente, incluyendo personal adecuado y tecnología actualizada. 6. Promover la cultura de paz y justicia. Desarrollar programas de educación y sensibilización ciudadana sobre la importancia del acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. Esto contribuirá a una sociedad más justa y empoderada. Al implementar estas soluciones de manera coordinada y sostenida, se puede lograr una mejora significativa en la administración de justicia en el Perú, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y eficaz a la justicia para todos los ciudadanos. Muchas gracias y una vez más agradeciendo siempre la participación de todos los ponentes en este día tan importante para poder de esta manera compartir con todos los ciudadanos a nivel nacional que nos están siguiendo a través de la vía virtual, que la hemos compartido un enlace de link para que los estudiantes, los profesionales, los entendidos en todo el sistema del Poder Judicial tengan que escucharnos y sus sabias ponencias
ayudará de mejor manera a estos cambios que necesitamos con urgencia en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a continuar con la intervención del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, que ha salido, ¿no? Después al final. Nuevamente presentamos al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, es abogado harto conocido, tema prisión preventiva y carga procesal. Muchas gracias, señora congresista, muchísimas gracias por la invitación. Damas y caballeros, Guauje Panaicuna y Apayacta Nacicuna Perumanta, un honor estar aquí con la congresista Katy Ugarte. Voy a procurar ser breve para poder alcanzar el tiempo. Fíjense, no existen estadísticas contemporáneas de la carga procesal en el Poder Judicial. Una de las últimas que se dieron a conocer públicamente fue aquella que se publicó durante la gestión de la señora Elvia Barrios Alvarado en el mes de marzo del año 2021. Desde entonces hasta el día de hoy no hay actualización de datos, lo cual es realmente problemático. De acuerdo a esas estadísticas, entre marzo de 2020, cuando se desata la pandemia y entramos en la cuarentena, hasta marzo de 2021, el Poder Judicial implementó a nivel nacional 100 órganos jurisdiccionales más. Fíjense, en 2020 existían a nivel nacional 230 salas, entre penales, laborales, constitucionales, etc. 1.718 juzgados especializados y mixtos, repartidos en todo el territorio, y 626 juzgados de paz letrados, sumando un total de 2.574 órganos jurisdiccionales. Para el año siguiente, a marzo de 2021, se implementaron, repito, 100, quedando la composición con 233 salas, 1.815 juzgados especializados y mixtos, y se mantuvo el mismo número de juzgados de paz letrados, 626, es decir, en total 2.674. Debemos asumir que desde ese momento hasta el día de hoy, ese es el statu quo del Poder Judicial. Como no existen datos estadísticos, no sabemos si se implementaron. Sin embargo, lo que señalaba el doctor Miguel Ángel León es completamente cierto. Uno de los mitos que tiene que ver con no solamente la crisis, sino la desconcentración de la carga procesal, tiene que ver con la ampliación de los órganos jurisdiccionales. Pero esto no sucede así, ¿no? Uno podría creer que con 100 órganos jurisdiccionales más implementados a nivel nacional, entonces la descarga procesal ha sido inmensa. Y no, sucede exactamente el efecto contrario. Porque existe en el campo de la lógica un teorema que lo debe conocer muy bien Miguel Ángel: a mayor distribución resolutiva, menores efectos resolutivos, ¿no? ¿Cómo se grafica esto? Voy a poner el siguiente ejemplo. Seguramente en algún momento, y ahora en el verano, han ido ustedes a las playas del sur. Y para poder llegar a las playas del sur, lo primero que tiene que pasar es que debemos cruzar el peaje. Tenemos por lo menos 30 casetas de peaje. La idea era desconcentrar para evitar la aglomeración de automóviles. Pregunta, ¿se ha logrado ese efecto? No, al contrario, lo que se genera es mayor desorden, es una mayor concentración de los vehículos. ¿Por qué sucede lo que señalaba en este caso del teorema? Y exactamente sucede lo mismo en el Poder Judicial y en cualquier campo de la vida humana. Esto ya está verificado y comprobado en términos científicos. Ahora veamos. Esos mismos datos estadísticos nos señalan que para marzo del 2021, en trámite se encontraban a nivel de salas superiores, a nivel nacional, 62.021 expedientes versus 7.275 en ejecución.
haciendo un total de 69.296 causas distribuidas en todo el Perú. Pero la mayor concentración definitivamente se encuentra a nivel de los juzgados de paz, perdón, a nivel de los juzgados especializados y mixtos. 604.418 expedientes en trámite versus 880.016 causas en ejecución, haciendo un total de 1.484.434 procesos judiciales. Estamos hablando de marzo del 2021. Y finalmente, a nivel de los juzgados de paz letrado, en trámite 265.007 expedientes versus 589.733 en proceso de ejecución, sumando un total de 854.740 causas. En consecuencia, si sumamos todos estos expedientes en el Perú para marzo de 2021, encontraremos 2.408.470 expedientes. El 38.7% de ese total, es decir, 931.446 en trámite, mientras que el 61.3%, o sea, 1.477.024 expedientes en ejecución. Entonces, fíjense ustedes, 100 juzgados más, perdón, 100 órganos jurisdiccionales más no reducen la carga procesal. Al contrario, no solamente la mantiene, sino que estaba en tendencia a un crecimiento que tampoco es un gran crecimiento, ¿no? Como lo ha demostrado el doctor León Tiberos. Ahora bien, generalmente en la administración pública solemos cometer un error, y me incluyo, ¿no? Porque yo le he dedicado 15 años de mi vida a la gestión pública y también he cometido los mismos errores. Pero siempre es posible inventar y resolverlos inteligentemente. Y sucede que en la administración pública nosotros tendemos a padecer del síndrome del bombero. O sea, vamos a apagar incendios. Y la idea es más bien, por el contrario, prevenirlos. Con esto quiero decir entonces que nosotros centramos siempre nuestra atención en los efectos de los problemas, pero nunca centramos esa misma pasión para resolver las causas de esos problemas. La crisis de la administración de justicia es un efecto y nosotros estamos apuntando única y exclusivamente siempre al efecto. Entonces, esto nos lleva a hacer meditaciones en círculo que casi es similar a la del hincha peruano, ¿no? Que siempre está recordando las viejas glorias del fútbol, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando jugaba Cubillas, cuando jugaba Oblita, cuando jugaba el niño Hugo Sotil? Bueno, y siempre nos estamos acordando para atrás, pero nunca estamos resolviendo el problema, ¿no? Entonces, la idea, señora congresista y estimados colegas, es ir al meollo del asunto buscando causas, no solamente para atender esas causas resolutivamente, sino también para prevenirlas. Es como el problema de la corrupción. ¿Realmente podemos pensar nosotros que la corrupción se va a solucionar si es que implementamos más leyes o elevamos las penas o inclusive llegamos a colocar la pena de muerte para los penados por corrupción de funcionarios? No, esa no es la solución. La corrupción tiene raíces que van más allá de simplemente el efecto. Entonces nosotros cometemos el grave error de estar viendo el último eslabón de la cadena, cuando debemos más bien ir hacia los primeros eslabones. Entonces, ¿cuáles son las causas a las que se les puede atribuir la responsabilidad del aumento de la carga procesal? Pues son varias, ¿no? Yo voy a citar única y exclusivamente 5 que podrían constituir ejes centrales sobre los que se podría después trabajar
de manera coordinada y científica para poder solucionarlos y prevenirlos en la medida de lo posible. En primer lugar, la tramitación de los procesos llamados de bagatela. Los abogados llamamos procesos de bagatela o casos de bagatela aquellos que no tienen absolutamente trascendencia social, ¿no? Sino que simple y llanamente digamos, involucran o incumben a una persona y que pueden bien ser resueltos de manera rápida y efectiva. Una forma de solucionar estos problemas ha sido, por ejemplo, la implementación, y enhorabuena que el Ministerio Público lo está haciendo, de la aplicación del principio de oportunidad. Porque con el principio de oportunidad podemos terminar rápidamente los conflictos interpersonales y evitar el aumento de la carga procesal. Sin embargo, los fiscales siguen siendo todavía muy temerosos, porque aquí sucede un fenómeno. Estamos viviendo ya en vigencia del sistema acusatorio, y el sistema acusatorio tiene una característica fundamental dentro de las vallas, que convierte al fiscal en el director de la investigación. Por lo tanto, le traslada muchísimo poder. De ahí que vemos pues, precisamente el afán de tener el control del Ministerio Público, ¿no? Entonces, pero sin embargo, un fiscal del sistema acusatorio no es un fiscal acuseta, no es un fiscal que se encargue de emitir dictámenes y pensar que si a mi despacho llegan 100 casos, los 100 tienen que terminar en la cárcel. Esa es una idea inquisitorial que está instalada como consecuencia de la costumbre de los 200 años que traemos de la República en la mentalidad de nuestros fiscales. El fiscal acusador busca la verdad, no busca la cárcel. Y esa es la razón por la cual este fiscal, si es consciente que no tiene caso, pues simple y llanamente tiene que archivarlo. Si este fiscal es consciente que se puede solucionar el caso con salidas alternativas, principio de oportunidad u otros mecanismos que el código le está otorgando, pues debe hacerlo. Pero no, ¿qué cosa es lo que hace el fiscal? Se va a juicio y termina con la idea de que tengo que llevar a la cárcel este caso. El proceso acusatorio ha sido pensado para que del 100% de casos, solo 5 pasen a juicio. El 95% tienen que ser resueltos en sede fiscal. Pero en el Perú hemos invertido la figura. Del 100% de casos, 97 pasan a juicio y solamente 3% se archivan, ya sea porque efectivamente no hay pruebas o cayó en el abandono, y un 1.1% por aplicación del principio de oportunidad y salidas alternativas. ¿Ese es un proceso acusatorio? No puede bajo ningún punto de vista. Eso es proceso inquisitorial disfrazado de proceso acusatorio. Y eso tiene que ver con la falta de capacitación de nuestros jueces y fiscales. Pero ojo, pestaña y ceja, no solamente estoy hablando de la capacitación permanente dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial, estoy hablando de las universidades. Las universidades no forman abogados para convertirse luego en jueces y fiscales. Las universidades, las facultades de Derecho forman abogados litigantes, pleitistas, no resolutivos. Ese es el gran problema. Entonces, por eso es que los casos de bagatela son los que abundan en el Poder Judicial, ¿no? Otra causa, ignorancia en materia de derecho penal. Ignorancia general, ¿eh? No solamente estoy hablando del desconocimiento que tienen jueces y fiscales, y esto lo puedo decir yo con conocimiento de causa. He tenido el honor de ser director de la Academia del Ministerio Público, de la Escuela de Fiscales durante largos años, y también director académico de la Academia de la Magistratura. Y a mí me consta, porque yo he sido un director que iba al lugar de los hechos, es decir, he ido a todo el Perú a llevar acciones de capacitación, y a mí me consta, cuando yo mismo daba clases de teoría del delito, preguntarle a fiscales
defina usted qué es el delito, no tenían ni la menor idea qué cosa es el delito. Pero ya se pueden imaginar, esto es como más o menos ponerse a disposición de un médico para que a uno lo opere cuando ese médico no tiene ni la menor idea de cómo utilizar el bisturí. Y esa es una realidad escandalosa. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo han llegado a ser fiscales, por el amor de Dios? O antes, ¿cómo han obtenido el título de abogados? Entonces, hay un informe del doctor Luis Pázara que sigue teniendo vigencia todavía. Ese informe es del año 2005, el famoso informe Pázara. Ustedes lo pueden encontrar en Google, tipeando simplemente informe Pázara, donde responsabiliza en un más del 50% como causa de la crisis del sistema de administración de justicia a las universidades. En la Academia de la Magistratura nosotros, durante mi gestión, tratamos de generar un enlace con todas las facultades de Derecho del Perú para alinear currícula educativa e insertar cursos de formación de jueces y fiscales. Porque definitivamente hay estudiantes que sí quieren entregarle su vida en las facultades de Derecho. Yo quiero ser fiscal, yo quiero ser juez. Y uno puede pensar que luego cuando llega a la Academia de la Magistratura se va a formar. Mentira, la Academia de la Magistratura es una pintura en la pared, no forma absolutamente a nadie. Es como una academia preuniversitaria que prepara para dar el examen de admisión. Eso es lo que está pasando. Porque el diseño de la Academia de la Magistratura también está errado. Y lamentablemente no podemos cambiarlo porque tiene una ley orgánica que hay que modificarla, ¿no? Entonces, tratamos de insertar esa gestión y logramos convocar a más de 100 decanos a nivel nacional. Y suscribimos un compromiso, pero lamentablemente aquí viene el problema de la falta de institucionalidad en el Perú. Nosotros nunca tenemos objetivos nacionales. Así que nos vamos, entran otros funcionarios con grandes ideotas y ya no se continúan las buenas ideas que pudieron haber quedado y simplemente ya no se continuó. O simplemente porque hay alguna cólera, alguna rabia, no, lo que él hizo, no, a la basura. Eso no es institucionalidad. Entonces, cuando yo escucho a algunos funcionarios que dicen estos son los objetivos de la institución que hemos puesto nosotros, yo pregunto, ¿objetivos alineados a qué objetivo nacional? No existen objetivos nacionales, porque no existe un acuerdo nacional. El Estado peruano es como un 100 pies que tiene 100 patas y cada pata se mueve al lado que quiere. Por eso que no avanza nunca. Si tuviéramos objetivos nacionales y apuntáramos a esos objetivos nacionales, todas las instituciones, la cosa sería distinta. Institucionalidad significa que la institución sigue caminando. El tema no pasa por santificar a las personas. Si se va Lucas Yersi, ya se cae la institución. Eso no es cierto. Lo queremos mucho a Lucas Yersi, pero ya cumplió, pues. Ahora entra el doctor León Ontiveros y él continuará y tomará la pauta para poder seguir avanzando en línea al objetivo. Pero fíjense que aquí nosotros tenemos la mentalidad: si salen estos 2 o 3 fulanos, se cae todo. Mentira. La institucionalidad tiene que primar. Otro problema, la judicialización de la política. Qué pobreza tan grande cultural ha llegado a nuestro país, donde el día de hoy nuestros políticos llevan el debate político al ámbito judicial. Yo no me imagino, estamos en la sala Luis Bedoya Reyes, yo no me imagino pues al doctor Bedoya Reyes diciendo, bueno, voy a denunciarle con una querella para discutir. No, eso no. Un hombre tan preparado como Bedoya Reyes hubiera dicho, lo emplazo a una polémica para debatir. Vamos a debatir políticamente. Yo no me imagino a Aya de la Torre diciendo, ahora nos veremos en los tribunales porque lo voy a demandar por difamación, injuria y calumnia. No. Aya de la Torre tenía sus coloquios en la Casa del Pueblo para poder debatir políticamente. Pero aquí no hay debate político. Aquí nos hemos acostumbrado. El político dice sobre otro político otra cosa. Nos vemos las caras en el Poder Judicial. Pagando al Poder Judicial porque sigue engrosando la carga procesal. Mientras la pobreza de ideas sigue manifestando y caracterizando a nuestra clase política. Otra, vocación carcelera de fiscales.
Bueno, ya me he referido sobre el particular, ¿no? Esa idea que 100 casos que lleguen a mi despacho, los 100 tienen que irse a la cárcel. Eso no es un fiscal acusador, es un fiscal inquisitorial. ¿Saben cómo se dice fiscal en arameo? Se dice Satán. No es broma. Y finalmente, algo que sucede y que es una realidad, la desnaturalización de las diligencias preliminares. El Código Procesal Penal establece que el proceso penal tiene 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia, donde va el control de acusación, y luego el juicio. Estas 2 primeras etapas son fundamentales, porque ahí es donde se debe quedar el 95% de la carga procesal, y solo el 5% pasará a juicio. Ahora bien, la primera etapa, la de la investigación preparatoria, tiene 2 subetapas. Una, la de las diligencias preliminares. El artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal dice clarísimamente que las diligencias preliminares son actos urgentes o inaplazables tendientes a garantizar que se borre la huella del delito, identificar a los presuntos autores y establecer si es que existen razones para pasar a investigación preparatoria. Pero fíjense, la ley señala clarísimamente actos urgentes o inaplazables. Muy bien, pregunto yo, y esto porque se ha dado gracias a casaciones precisamente varias. La profesora Tahuamán está seguramente bastante informada de ello. ¿Cuánto dura una diligencia preliminar el día de hoy? De acuerdo a ciertas casaciones, para casos llamados complejos, 36 meses, es decir, 3 años. Pregunto, ¿qué cosa es urgente o inaplazable que pueda ser considerado así en el mes o en el año tercero? Ya no es pues urgente ni inaplazable. Entonces, los fiscales desnaturalizan las diligencias preliminares que no son actos de investigación propiamente dichos y los convierten en actos de investigación. Entonces, o nos sinceramos con el Código Procesal Penal y eliminamos las diligencias preliminares y de frente la convertimos todo en investigación preparatoria, porque eso es lo que se está haciendo desde el principio, ¿no? O realmente se hacen pues diligencias preliminares. El problema es que esto sigue haciendo crecer la carga procesal. Entonces, fíjense, hay varias causas, aquí yo solamente estoy citando 5, de otras varias, que son las que merecen atención. Y la sexta, con ello cierro, es la que tiene que ver con las prisiones preventivas. La profesora Tahuamán ha hecho referencia al tema, yo solamente quiero puntualizar lo siguiente. Para que exista una prisión preventiva, deben concurrir necesariamente 3 requisitos. 1, que existan graves y fundados elementos de convicción que permitan prever la existencia de un delito que vincule al imputado. Por eso que se debía hacer el juicio de tipicidad. O como decía el profesor San Martín en el año 2011, cuando era presidente de la Corte Suprema, mediante un oficio circular muy inteligente donde decía: realizar un juicio de tipicidad racionalmente aproximativo, por lo menos. Pero claro, a los fiscales no les gusta hacer esto. ¿Por qué? Bueno, por facilismo. Eso está mal. El derecho penal no se ha hecho para facilistas, sino para investigadores. Segundo requisito, la prognosis de la pena, que la pena a imponerse sea superior a 4 años, generalmente en todos los casos, generalmente. 3, el famoso periculum in mora, que tiene 2 vertientes, que es el peligro de fuga por un lado y el peligro procesal. Si el fiscal logra demostrar ante el juez que existen efectivamente estos 3 requisitos, el juez debe dictar prisión preventiva. Pero ¿saben qué pasa? En realidad el fiscal no logra demostrar eso generalmente nunca. Y uno se podría preguntar, ¿y entonces cómo el juez otorga la prisión preventiva? Ah, porque ahí viene un fenómeno que nosotros vivimos en una realidad, la famosa criminología mediática.
los medios de comunicación están apuntando al juez, y el juez estudió Derecho 6 años, y luego 3 años de maestría y 2 años de doctorado, es decir, se pasó 10 años de su vida estudiando para que al final el que tome la decisión no sea su cerebro, sino el canal de televisión y el programa tal. Esa es una claudicación real de los deberes constitucionales que tienen los jueces y los fiscales. Existe abundante jurisprudencia que señala que el elemento fundamental para determinar si es que existe efectivamente la necesidad de mandar a una persona a prisión preventiva es determinar el peligro de fuga. Y fíjense, la Corte Suprema le ha puesto tantos candados a este asunto que en la práctica, si se aplicara como fuera cierto, como la Corte Suprema ha determinado, no habrían prisiones preventivas. Porque para la Corte Suprema, peligro de fuga significa agarrarlo a uno prácticamente con un pie ya en el avión. Y eso. Pero aquí no se cumple, ¿no? Entonces todos dicen, bueno, mejor doy la prisión preventiva para que no me muelan en la moledora de carne del canal de televisión, apelarán y luego subirá a casación, que la Suprema diga, porque aquí le va a decir algo a la Suprema. Mientras tanto, el pagano es el que se va en prisión preventiva. Y mandamos a un ser humano a la cárcel. Ahora, algunas personas dirán, no, pero está bien, pues, ya de una vez que vaya a la cárcel. Entonces estamos utilizando la prisión preventiva como una sentencia anticipada. Pregunto, ¿eso es un estado de derecho o es un estado de trogloditas? No me digan que eso es un estado de derecho, por favor. Si nosotros pensamos diciendo, no, está bien que se vaya a la cárcel y aplaudimos, es más, sacamos encuestas, ¿está usted de acuerdo con que se vaya a la cárcel? Aquí la opinión no tiene ningún valor. Aquí lo que tiene valor es la institucionalidad y el derecho. Si no, ¿para qué hemos estudiado derecho? Yo no sabía que las encuestas iban a reemplazarnos. Ya me di cuenta que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos los seres humanos. Pero antes nos quieren reemplazar por encuestas. Entonces mejor que cierren las facultades de derecho, que no haya jueces y que mediante encuestas se condene a una persona o se le mande a la prisión preventiva. ¿Qué institucionalidad es esa? Eso no es institucionalidad, bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el test de ponderación. Y en el test de ponderación del que he hablado, y con esto ya cierro, el doctor León Tiveros, todos los jueces deberían, por mandato constitucional, realizar este juicio de ponderación de necesidad, idoneidad y la ponderación propiamente dicha. Y cuando se habla de la necesidad, es decir, después de haber evaluado la idoneidad, es idóneo que se emita una resolución de prisión preventiva. Si pasamos ese primer filtro y pasamos al segundo, necesidad, el juez debería preguntarse, ¿y existe otra alternativa que no sea tan dañosa como la prisión preventiva, que va a quitar libertad? Por ejemplo, el Código Procesal Penal establece detención domiciliaria. Y si le pongo detención domiciliaria, no, es que se puede fugar. Ya, entonces le pongo impedimento de salida, porque nada le impide al juez poner detención domiciliaria e impedimento de salida. Sí, pero de todas maneras, a lo mejor con impedimento de salida se va vía Guaquillas y se escapa. Ya, entonces le pongo grillete electrónico. ¿Puedo ponerle grillete? Puedo ponerle 3 cosas. Sí, pero a lo mejor se saque el grillete electrónico. Ya, por último, le pongo una caución, 100.000 soles. Ya, eso ya duele. Ya no me voy a fugar porque mi plata está ahí. O sea, puedo ponerle 4 medidas cautelares para evitar mandarlo a la cárcel. Eso es juicio de ponderación, necesidad. Pregunta, ¿eso realmente hace? Y cuando uno lee las resoluciones, y yo las llevo, porque soy profesor en la universidad, a mis estudiantes que son jueces y fiscales y otros que son aspirantes, y les digo, a ver, díganme, realmente, estos galimatías, para no utilizar otra palabra que me dan ganas de decirla, ¿realmente es un juicio de ponderación? O sea, es indignante, ¿no? Entonces, y ahí es donde ya me dicen, sí, profesor, pero es que luego control interno viene, el propio presidente del Poder Judicial saca un comunicado donde dice, ese juez, en vez de apoyarlo, lo ataca, ¿no? No estoy hablando de su presidente, estoy hablando del presidente como institución, ¿no? Entonces,
¿qué está pasando, no? Y eso tiene que ver precisamente con capacitación, institucionalidad, democracia, sistema de valores, es decir, todo lo que el día de hoy el Perú no tiene. Entonces, el trabajo es muy grande. Y usted, congresista, ha tomado esa posta, la felicitamos, y estoy seguro que todos los aquí presentes y muchas más personas que quieren dedicar su tiempo para trabajar conjuntamente este tema y atacar causas, no solamente para resolverlas, sino para prevenirlas, cuente usted con nosotros. Desde ya, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Continuamos ahora con la intervención del doctor Omar Tejada de Moya, ex congresista y ex procurador anticorrupción. Su tema, caso Lava Jato Odebrecht. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, agradeciéndole la gentil invitación de la congresista Katy Ugarte, a todos los congresistas presentes, a los amigos, colegas aquí el día de hoy, ilustres colegas, expositores, mis buenos días. Sí, efectivamente, he sido convocado para participar en este evento sobre soluciones eficientes y propuestas eficaces para la mejora de la administración de justicia, y me tocó un caso concreto como el caso Lava Jato, el famoso lavado de autos o lavado de carros en portugués. Ya lo vamos a explicar por qué. Entre otras cosas, porque justamente cuando fui congresista la primera vez revienta el escándalo en Brasil y a nivel internacional del caso Lava Jato, y cómo esto incide directamente en la política nacional, en la política interna y también en el sistema judicial peruano. Quiero decir algo que de alguna manera el amigo, el doctor Luis Pacheco, lo ha venido diciendo al final de su exposición el día de hoy, en el sentido de cómo se ha mediatizado la política, no solamente judicializado la política, sino cómo se ha mediatizado la política y se ha mediatizado además el poder judicial. Creo yo que uno de los aspectos más importantes que debe tener un juez, más allá de su capacidad, de su técnica académica, de su preparación jurídica que debe tener el juez, creo que la virtud más importante de un magistrado es su imparcialidad. Es su imparcialidad. Un juez puede ser a lo mejor muy docto, muy perito, el juez debe ser el perito de peritos. El juez puede tener una preparación increíble, tener una experiencia inigualable. Pero si el juez no es imparcial, entonces es un mal juez. Es un magistrado que está condenado a llevar una causa por el sentido contrario. Entonces, creo yo la virtud más importante de un magistrado es efectivamente la imparcialidad. Y tiene mucho que ver esto con el tema mediático, porque los juicios en el Perú, es cierto que en otras partes de Latinoamérica, es cierto que en otras partes del mundo tiene mucha incidencia los medios de comunicación, pero fundamentalmente en Sudamérica y en especial en el Perú, los juicios son absolutamente mediáticos. Ustedes dirán, bueno, sí, efectivamente, pero en Estados Unidos también. En Estados Unidos, ya incluso en los últimos años, pueden ustedes incluso apelar a la extradición y el proceso de extradición que se llevó contra el expresidente Alejandro Toledo en la Corte de Los Ángeles de Estados Unidos, de California. Ya los medios de comunicación y la televisión, la cámara no entraban justamente a esas audiencias en el proceso extradicional. Simplemente entraba una persona que hacía una especie de caricatura, un dibujo de cómo estaban sentados el magistrado, el juez, el acusado, que estaba por en ese momento un proceso tradicional, y como no también el fiscal, los abogados y el jurado, ¿no? Pero más allá de eso, en Estados Unidos hay independencia en cuanto a los magistrados, incluso independencia para priorizar y no empujar causas que son muchas veces empujadas por los medios de comunicación. Y claro, en los Estados Unidos, como el derecho anglosajón, lo que reina ahí es el jurado, ¿no? El juez, de alguna manera el magistrado,
es el que lleva, el que administra la audiencia, el que le dice a las partes cuál es su derecho, y el que de alguna manera es el árbitro dentro de un proceso judicial o de una audiencia o de un juicio oral. Pero quien decide finalmente es un jurado, que son personas que son, ya sea por sorteo o por sus calidades profesionales, son llevadas a la corte de manera obligatoria y cívica para poder resolver un caso judicial en los Estados Unidos. Y como no, también en otras cortes, como por ejemplo en el Reino Unido. En el Perú, el protagonismo con este nuevo Código Procesal Penal, ya no tan nuevo, que es un sistema acusatorio, desde mi punto de vista se le da demasiadas, exageradas atribuciones al fiscal, que no estaría mal si el fiscal en el día de hoy no estaría con el chip antiguo, el chip inquisitivo, como dijo el doctor Pacheco, tiene que acusar esa acuseta y tiene que formalizar denuncia obligatoriamente, cuando el fiscal, o la ley orgánica del Ministerio Público, dice de que el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación es el defensor de la legalidad. No es el titular que simplemente acusa por acusar o denuncia por denunciar, no, es el defensor de la legalidad ante todo y de la sociedad. Entonces, antes que todo, un magistrado fiscal, pero sobre todo el juez, debe ser imparcial y no dejarse llevar justamente por los juicios mediáticos. Le habrá sucedido, una vez se fue Lucas, le sucederá seguramente al doctor Pacheco con sus clientes, me sucede a mí con una parte de mis clientes que cuando van a mi oficina, a mi despacho y quieren hablar conmigo, me quieren contratar porque dicen, no, usted es un abogado mediático, usted sale en los medios de comunicación, entonces le van a hacer caso. Y lamentablemente es así, porque los clientes también se prestan a este juego mediático. A veces a uno le dice, doctor, pero usted sale en este tema hablando sobre la justicia, sobre la política y sobre los juicios y haciendo denuncias, entonces salga a hacer una denuncia a favor mío por este caso, cuando es un caso privado que no tendría por qué llevárselo a un terreno de los medios de comunicación. Pero efectivamente la justicia peruana ha ido degenerando y los juicios cada vez son más mediáticos y claro, los medios de comunicación viven pues de la sangre, viven del ruido, viven del escándalo. Había un gran formador de líderes, a quien rendo mi homenaje el día de hoy, mexicano, Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo, que además era un líder, no solamente un formador de líderes, sino que armaba estrategias para triunfar, no solamente en la política, en el empresariado, en la profesión, en la vida misma de uno. Llenaba estadios cuando venía al Perú a dar sus charlas. Un día dijo, bueno, mis charlas o los medios de comunicación no están cuando yo expongo, digamos, las estrategias para triunfar, estoy 2 o 3 horas. Pero el otro día dijo, estuve en Arequipa dando una charla y hubo un accidente en la que hubo una balacera y fue herida una persona y eso salió al día siguiente. Entonces, a la próxima voy a contratar a alguien para que salga herida una persona luego de mi charla, para que mi charla tenga ese rebote mediático, porque si no hay algo malo, si no hay una tragedia, una desgracia, eso no sale en los medios de comunicación. Las cosas buenas rara vez salen en los medios de comunicación, salvo los goles, pues, no sé, de Pablo Guerrero, o cuando la selección va al mundial, o intenta ir al mundial en las eliminatorias, pero si no, no sale esto, ¿no? Y yo he sido congresista en 2 oportunidades y hemos hecho una serie de reformas políticas, constitucionales, legales, y normalmente esto no sale. Pero cuando hay un error, y lo sabrá la doctora Ugarte el día de hoy, cuando hay un error de un político, de un congresista, sale al día siguiente, ¿no es cierto? Por más mínimo que sea, sale al día siguiente. Pero cuando las cosas buenas no se publican, por eso no vende. Igual sucede esto en el Poder Judicial. Por eso es que el juez, más allá de que tiene que haber una irrestricta libertad de prensa, libertad de opinión, se tiene que guiar pues, justamente por la imparcialidad y no por la presión de los medios de comunicación. Esto lo digo no solamente en mi calidad de ex congresista 2 veces y vicepresidente, sino también en mi calidad de ex procurador anticorrupción. Yo fui 3 años procurador anticorrupción entre el 2005 y el 2008 y jefe de extradiciones. En la época era una procuraduría ad hoc encargada de ver los casos de la década del 90, de los casos del gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? La procuraduría se llamaba así, Procuraduría ad hoc anticorrupción, casos Fujimori y Montesinos, ¿no? Y ese sistema anticorrupción, yo la verdad que lo
le tengo mucho aprecio y lo recuerdo con bastante cariño, incluso más que en mi época de congresista, que han sido 2 oportunidades, porque creo que hubo una unión en esa época de los sistemas anticorrupción y fundamentalmente la Procuraduría, ¿no? En la que estábamos nosotros, teníamos una mística para luchar contra lo que había sucedido, contra la mafia criminal, corrupta de Vladimiro Montesinos Torres en la década del 90. Logramos extraditar a muchas personas, entre ellas al ingeniero Alberto Fujimori. No me voy a detener en eso, porque no solamente estoy dando un dato. Y cómo no, recuperamos cientos de millones de dólares que había robado la mafia montesinista en la década del 90. Y cómo no también hubo muchas cárceles justas para muchas personas que habían delinquido en esa época, generales, militares, policías, políticos, ministros, periodistas, empresarios, que se habían justamente aupado al gobierno de turno en aquella oportunidad y que tuvo su corolario con la extradición del expresidente Fujimori el 18 de septiembre del año 2007. Una extradición que, dicho sea de paso, nos costó 2 años y que fue la primera extradición de un expresidente en el mundo, ¿no? Habían habido expulsiones, deportaciones, pero nunca una extradición judicial con todas las garantías del debido proceso que se llevó en Chile, en Santiago, durante 2 años. Creo que en ese momento, el año 2000, cuando revienta el tema de Fujimori y Montesinos, cuando renuncia por fax desde Japón, donde Montesinos incluso había rehuido la justicia y se lo trae el año siguiente, el 2001, creo yo que haciendo una comparación con lo que sucedió con Lavajato, que es mi tema, sí la justicia peruana, a pesar que no estaba preparado legalmente, no estaba preparada la justicia legalmente para afrontar esos juicios de aquella época, además con personajes que tenían mucho poder económico y contratando a los mejores estudios de abogados, y la Procuraduría se veía en ese aspecto en desventaja. Creo yo que el gobierno en ese momento del presidente Paniagua, haciendo mi homenaje el día de hoy, un gobierno transitorio que duró 8 o 9 meses, que convocó elecciones en el año 2001, dotó y se creó esta Procuraduría Anticorrupción que tuvo mística, repito, y que más allá de que no había tanto presupuesto, contrató a buenos abogados, pero fundamentalmente abogados honrados, abogados que tenían mística. Yo no conozco a algún abogado, por lo menos compañeros míos, que han sido denunciados por delitos de corrupción, de colusión, procuradores de esa época, que nos la jugamos justamente para desentrañar todo lo que fue la mafia montesinista de la década del 90, que, como repito, hizo repatriar millones y millones de soles o de dólares en esa época, extraditar a personas muy importantes, incluyendo al presidente Fujimori, y cómo no también encarcelar a delincuentes que se aprovecharon de un país pobre como el Perú. ¿Qué sucedió luego, no? Vino la recuperación de la democracia en el año 2001 con Paniagua, después con Toledo, después con García, y luego con Ollanta, y creo yo que se perdió un espacio político importante, ¿no? De decir, recuperamos la democracia y desde hoy para adelante vamos a sentar las bases de un nuevo sistema de justicia, limpio, transparente, con algunos defectos como todo el mundo, pero transparente, que luchara contra los sistemas de corrupción en el país imperante, contra el poder económico, en diversas instituciones, que incluso había llegado a los medios de comunicación en aquella oportunidad, y lavarle la cara al país. Lamentablemente eso no se hizo, no se pudo lograr, y lamentablemente transcurridos los años, hubieron mafias que superaron incluso la corrupción habida en la década del 90 con Montesinos y Fujimori y su gobierno. Y claro, salta el caso Odebrecht. Y en este tema del caso Odebrecht, yo lo recuerdo con especial atención, porque una vez que nosotros ganamos la presidencia de la República, lo escribí en mi libro sobre la usurpación de funciones de Nadine Heredia, la gran usurpación, en 2016, cuando ganamos las elecciones en el 2011, hubo, como siempre hay entre gobierno a gobierno, la transferencia de poder, ¿no? Es decir, cuando un gobierno termina su gestión, viene el otro gobierno, democrática, política. Marisol Espinosa nos reunimos en una reunión privada en el Palacio de Gobierno con el presidente Alan García, que estaba de salida, en la que tuvo la gentil y la democrática deferencia de atendernos y durante 3 horas de darnos el balance de su gobierno en los 5 años y cómo nos dejaba, esto se le pasó en azul, su gobierno, que económicamente fue muy bueno de recuperación económica, digo solamente en materia económica. Y luego se armaron las comisiones de transferencia
Y me acuerdo que el presidente de la Comisión de Transferencia de nosotros, el Partido Nacionalista, era Salomón Lerner, un directo amigo, ¿no? Salomón Lerner Guitis, me llama y me dice, bueno, tú has sido procurador anticorrupción y te ruego que por favor vayas a este tema, encargado del tema, y hables con el ministro, no quiero decir nombres ya, el ministro de Transportes y Comunicaciones, saliente del gobierno del presidente Alan García, ¿no? Efectivamente, hay un caso importante que es la famosa línea 2 del Metro de Lima, la línea 2 del Metro de Lima. Era un tema muy urticante porque estaba por finalizar ese proceso de adquisición, de licitación, y en ese momento nosotros sabíamos, como partido opositor, que Odebrecht ganaba todas las licitaciones, o la mayor parte de las licitaciones, o las licitaciones más importantes en el país, ¿no? Y había un conglomerado brasileño en ese momento, que no solamente era Odebrecht, era Andrade Gutiérrez, en fin, otras compañías, no viene al caso, que estaban detrás de la mayoría de las adquisiciones importantes con el Estado. Y en esa participaba 3 postores, uno peruano, el otro creo que era Andrade Gutiérrez, si mal no recuerdo, y Odebrecht, que era la compañía que se le había preparado las bases y después se pudo comprobar al año siguiente, para que pudiese ganar el proceso de licitación. Entonces, mi encargo del nuevo gobierno electo, pero todavía no habíamos juramentado, era conversar con el ministro para tratar de que transparentar ese proceso de licitación, y de alguna manera incluso el encargo que me habían dado el nuevo gobierno era conversar con el ministro y decirle que como habían serias denuncias, que todo estaba hecho para que Odebrecht ganara la licitación de la línea 2 del Metro de Lima, que era una licitación multimillonaria, se pudiera esa buena pro que estaba por darse, suspenderse hasta que nosotros asumiéramos el 28 de julio de 2011 la presidencia, faltaba menos de un mes, y convocar a una nueva licitación con veedores internacionales para que no hubiese ninguna duda en cuanto a la legitimidad de esa licitación y esa buena pro. El ministro de Transporte se opuso y, a pesar de que nadie le había comunicado por qué era mi presencia o por qué era mi visita, ya me había convocado él a todo su gabinete, al comité de licitación de ese caso, a sus viceministros que luego terminaron presos, él incluso estuvo detenido, aunque por menos tiempo, y explicarme que era una licitación transparente, que se había cumplido con el debido proceso, y antes que yo le dijera, incluso porque era, entre otras cosas, leitmotiv de mi visita, el ministro ya estaba preparado con todos los documentos para defender a la empresa Odebrecht y para defender esa licitación que supuestamente iba a ser transparente. Pasaron unos días y bueno, yo le dije, bueno, he venido por encargo del nuevo gobierno, y en todo caso, si esta licitación no es imparcial, no es objetiva y está manchada con la corrupción, bueno, ustedes serán los responsables. Yo he venido a advertirles, y esta es mi función como miembro del proceso de transferencia y como nueva autoridad, y me voy a retirar. Estuve una hora, me retiré, y a los pocos días me llama una persona, no es un amigo, un conocido, y me dice, oye Omar, me dice, grave error has cometido, me dice, porque lejos de asustarlos a estos sinvergüenzas, a quienes has visitado, y lo digo con toda claridad, a estos sinvergüenzas que visité, has hecho de que su tarifa de coima suba, porque les ha comunicado a Odebrecht que ya la tarifa, no me acuerdo la cifra, no es 3, por decirlo, ahora es 5, porque el vicepresidente electo de la República, Omar Chejada, y un nuevo congresista, ha ido a visitarlos y a reclamar por esa licitación para que se suspenda. Y como el tema se está convirtiendo en escabroso, la tarifa es mayor. Bueno, le dije, yo he hecho lo que el encargo que tenía en ese momento del nuevo gobierno, especialmente de Salomón Lerner, y he hecho lo que debía, ¿no? De manera transparente. Al final de cuentas, hubo todo un maremoto después de unos años, y efectivamente las personas que visité el 2011, en junio del 2011, luego de ganar las elecciones, y que les advertí sobre esta trama de Odebrecht, fueron encarceladas. Todos los dos viceministros fueron encarcelados, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, el último de la García, estuvo detenido durante un tiempo, y entiendo que sigue un proceso fiscal, judicial hasta el día de hoy, ¿no?
por la trama de corrupción del tema de Odebrecht. Fue un tema que ya se sabía, pero no había las pruebas, ¿no? O sea, ya se tenía conocimiento de este tema el 2011, no nos hagamos, a los ignorantes del tema, ya se sabía el 2010, el 2011, pero no teníamos las pruebas. Pero además, Luis, tú con tu experiencia, sabrás de que Odebrecht se había llegado no solamente al poder político, sino a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque en algún momento hicieron todo un reportaje, no voy a decir los medios, pero ya ustedes se imaginan cuál es lo más importante del Perú, medios televisivos concentrados, en la cual nos sacaban a nosotros como que por qué habíamos visitado al ministro y por qué le habíamos advertido eso, porque claro, Odebrecht es el que más facturaba dentro de la torta publicitaria privada, ¿no es cierto? Entonces, había intereses de por medio. Y yo digo, si en marzo del 2014 no hubiera reventado circunstancialmente esta trama en un grifo donde se lavaban automóviles, carros, en Brasilia, en marzo del 2014, donde estaban siguiendo la ruta de unas personas que lavaban dinero en Brasil, y después que los detienen con dinero sucio, se empieza a desentrañar que políticos al más alto nivel, asociados a empresas brasileñas, que no solamente era Odebrecht, aunque era la principal por supuesto, habían sobornado no solamente a políticos en el Brasil, sino a 14 países de Latinoamérica, a 14 países de Latinoamérica. Cuando Odebrecht se presenta a la colaboración eficaz en Brasil, que tiene en Brasil otro nombre, que creo que acuerdo de beneficencia o algo así, pero tiene otro nombre en Brasil en portugués, pero en el Perú es colaboración eficaz premial, algo así es en Brasil. Si no hubiese reventado este escándalo, hubiésemos nosotros sabido de todo lo que aconteció en los años y meses siguientes. Pregunto, bastante difícil, ¿eh? Porque ya las empresas brasileñas y el poder político que Lula incluso ejercía, y el PT en Brasil, en el Perú y en varios países del socialismo del siglo XXI, por así llamarlo, era tan importante que era imposible que esto saliera a la luz. Entonces, las personas que algo entendíamos, medianamente informadas, abogados, gente que estábamos en la política, sabíamos del poder de Odebrecht y sabíamos que corruptamente ganaba las licitaciones de las grandes megaobras. El gasoducto del sur, los metros de Lima, en fin, varias obras a nivel nacional e internacional. Pero no teníamos la prueba. Porque claro, cuando hay una coima, el coimeado lo único que puede decir es, bueno, la única opción que me descubran es si el sujeto activo del cohecho, o sea, del soborno, o sea, el empresario, denuncia. Pero si denuncia, entonces él va a ir preso. Entonces eso es imposible. No se dieron cuenta de que había una legislación especial premial, que era la colaboración eficaz, que ha tenido sus bemoles, también es cierto, porque hay muchos colaboradores eficaces que mienten para obtener esos beneficios. Desde la época de la Matilde Pinchi Pinchi ha sucedido esto. Pero también es cierto que además han sido los beneficios que los deméritos de la ley de colaboración eficaz. ¿No es cierto? Que antes, incluso en el Perú, solamente era para los mandos medios hacia abajo, ahora incluso llega hacia los líderes de las organizaciones criminales. Pero entonces, la pregunta es, ¿hubiéramos sabido de este escándalo a nivel internacional si no hubiera habido un seguimiento de la policía de investigación brasileña? ¿Hubiera habido jueces como Tomás Moro en Brasil, que se hubiera puesto bien los pantalones y se hubiera seguido a las grandes autoridades? Probablemente no. Y si el día de hoy, esta es una particular opinión, el Brasil como país no hubiera recuperado a Lula, que ya incluso había sido condenado en 2 instancias en Brasil, y la Corte Suprema, en una votación ajustadísima de 6-5, porque había muchos magistrados lulistas y el Partido de los Trabajadores en el Brasil, hubiese votado por revocar la cárcel por la libertad y devolverle sus poderes y atribuciones civiles, Lula no hubiera regresado a ser presidente nuevamente de Brasil. Y por supuesto que los colaboradores eficaces que se avanzó en esa época, como el propio Marcelo Odebrecht o Barata, entre otros,
no se hubiesen retractado, hubiesen dicho no, como han dicho después de varios años, después de haber firmado un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, que no iban a seguir declarando y que desconocían su declaración o su colaboración eficaz porque estaban viciados de nulidad, porque se había sido descontextualizada su declaración. Pero esto lo dicen después que Lula da Silva regresa a la presidencia de Brasil, porque antes ni se hubieran imaginado ello, porque claro, tienen todas las joyerías y las atribuciones que le da el poder político otra vez a Odebrecht, después de habernos mareado, después de habernos convencido, después de habernos engañado y estafado a los fiscales Vela, Barba y José Domingo Pérez, de firmar un acuerdo de colaboración eficaz que finalmente fue en desmedro y en perjuicio del Perú. Y por eso es que cuando revienta este tema, yo me reúno con el presidente Humala, y con el cual ya tenía serias discrepancias, el 2015, año y medio antes que yo renuncio a su bancada y al partido, y él, el día que lo detienen a Marcelo Odebrecht, yo estaba justo con él, y él prende la televisión, y teníamos una reunión de agenda, yo era presidente de la Comisión de Constitución, si mal no recuerdo, y él estaba preocupadísimo porque ese día habían detenido a Marcelo Odebrecht y no entendía por qué él estaba tan preocupado, ya después me enteré por qué. Y cuando ya revienta el escándalo y salpica al Perú, en esa oportunidad, siendo ya congresista independiente, no pertenecía a ninguna bancada, había renunciado al partido oficialista por serias discrepancias con Nadine Heredia y con Ollanta Humala, se arman comisiones multipartidarias. En octubre del 2015, faltaban 8 o 9 meses para terminar el mandato que acababa el julio del 16. Y me acuerdo que se nombra a un parlamentario que también había renunciado como yo a la bancada nacionalista, que era Juan Pari, y se lo nombra como presidente de la comisión ad hoc para investigar el caso Lavajato, que es el famoso lavautomóviles o operación autolavado, ¿no? Y Juan Pari tuvo un buen desempeño, bastante objetivo, pero se topó contra el poder político, que estaba infestado en su mayoría por corrupciones que llegaban a los líderes de la mayor parte de organizaciones de ese momento. Entonces, muchos de los líderes de varios partidos no podían resolver imparcialmente un dictamen, una investigación, porque justamente estaban comprometidos gran parte de sus líderes o de sus ex gobiernos que habían pasado, incluyendo el gobierno que terminaba de Ollanta Humala. Y petardearon esa comisión. Tanto es así que Juan Pari emite un informe en mayoría, ¿no? Y habían 2 informes en minoría, y esto pasó al Pleno del Congreso de la República. Y el Pleno del Congreso de la República, que repito, tenía ya intereses particulares y comprometidos con Odebrecht, no ellos directamente, sino sus líderes o gente que había participado en sus gobiernos, estaban maniatados para poder resolver en consecuencia. Y finalmente no fue aprobado el informe en mayoría, y tampoco los informes en minoría, porque Juan Pari decía, oye, hemos hecho toda esta investigación, y el informe en mayoría de la comisión Lavajato dice esto, que están comprometidos estos líderes, y estas personas y estos gobiernos, tienen que ir a la fiscalía de esta manera. Y en el Congreso de la República lo petardearon, jugaron a la dilación del trámite, que ya había pasado en comisión con dificultades, pero había pasado. Incluso los propios congresistas que habían votado a favor de ese informe en mayoría, cuando fueron al Pleno, les llamaron la atención sus líderes y tuvieron que retratarse. Y lo único que tuvo que hacer Juan Pari es 2 cosas. Uno, es escribir su libro, para que quede constancia de lo que se haya hecho y de cómo había sido petardeada esta comisión por intereses subalternos y corruptos de Odebrecht y de todas las empresas brasileñas que habían actuado en el país durante muchos años, pero además emitió este informe en minoría que no fue aprobado en el Pleno, pero lo remitió a la Fiscalía de la Nación para que lo haga suyo. Lamentable lo que sucedió en aquella oportunidad, y lamentable lo que sucedió después entre el gobierno que continuó, que yo no participé en el Congreso, participé en el Congreso complementario del 2021 también, pero no del Congreso que se disolvió en 2019 desde mi punto de vista de manera inconstitucional, pero ese es otro tema. Ese Congreso que duró 3 años y 2 meses, de julio del 16 a septiembre, 30 de septiembre del 19, 3 años y 2 meses, también tuvo su comisión, que la dirigió la doctora Rosa Bartra, y también hubieron intereses particulares de por medio que infestaron y contaminaron el caso Odebrecht, que hasta el día de hoy
salvo que alguien de ustedes me diga lo contrario, no hay una condena, una sentencia judicial contra ningún personaje importante, ni medianamente importante siquiera, ¿no? Hay procesos avanzados. El proceso, por ejemplo, de Ollanta Humala es el que primero comenzó, tiene 8 o 9 años y todavía no hay ninguna, está en juicio oral uno de ellos, el otro está recién en etapa de investigación preparatoria, ¿no?, para control de acusación. Está el Gasoducto del Sur, está el Club de la Construcción, ellos dos que son los casos más fuertes y más documentales y más probados, todavía ni siquiera está en juicio oral. Y el único que está en juicio oral es el caso, no voy a decir más débil, pero que tiene menos fortaleza, que es el tema de los aportes en campaña, ¿no?, que habría que ver si fue delito o no delito, o no fue delito en el momento de la comisión de los hechos, porque habría que ver si ese delito está tipificado o no, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Pero los casos más importantes están, desde mi punto de vista, sumamente probados, todavía no están en juicio oral y tenemos 8 o 9 años de inicio de las investigaciones. Y los casos de Pedro Pablo Kuczynski, los casos del gobierno de García, los casos del gobierno de Toledo, en fin. Estamos en un avance con Toledo en juicio oral, pero todavía no hay, digamos, una luz al final del túnel. Lo que quiero decir es que, y acá termino, doctora congresista Ugarte, muchas gracias por la invitación, es que hay pues una justicia mediática y hay una política judicializada, ¿no? Hay lo que se denomina el lawfare, ¿no?, que es la guerra legal, o cómo la política se judicializa, cómo la justicia llega a la política, ¿no? Hay el lawfare, no solamente en el Perú, en el mundo, la guerra legal, el lawfare, se han escrito libros últimamente sobre ello. Y también hay la justicia mediatizada. ¿Cómo solucionamos eso? ¿No es cierto? En primer lugar, con políticos que sí, que tengan intereses políticos, es verdad, porque todos tienen sus partidos, sus agrupaciones y sus movimientos partidarios, pero que ante todo esté su imagen y su comportamiento ante la nación, porque finalmente uno le debe lealtad al pueblo que le dio su voto, más que al partido que lo llevó a determinada agrupación política. Cuando yo renuncié en 2015 a la bancada de Ollanta Humala y al oficialismo, yo no renuncié después, yo no lo critiqué un año o 5 años después, o no escribí un libro después, escribí en pleno gobierno, renuncié año y medio antes. Y no me pasé ninguna bancada, no fui tránsfuga ni mucho menos. Formé mi bancada de uno, ni siquiera una bancada de 6 de uno, me mantuve solo. Y cuando yo renuncié dije, mi lealtad es ante el mandato popular, ante el soberano que es el pueblo, que me dio la confianza de ser congresista de la República, no ante una persona con la que yo fui amigo, como Ollanta Humala, y que después traicionó al país, ¿no es cierto?, y traicionó a su partido. Igual creo yo que los congresistas de la República deberían tomar estos temas de una manera cívica, democrática, objetiva, y no siguiendo a intereses subalternos. Yo termino con una experiencia que tuve con un gran amigo y maestro al mismo tiempo, que es Enrique Bernales Ballesteros. Yo fui presidente de la Comisión de Constitución en 2 oportunidades, ¿no? Hicimos muchas reformas. Una persona que la nombré mi asesor de confianza fue el famoso Enrique Bernales Ballesteros, que no era abogado, era doctor en Derecho, ¿no? Era sociólogo, gran político, fue varias veces senador, diputado, congresista alguna vez, y fue sociólogo, escritor, un hombre de lucha social, pero fundamentalmente doctor en Derecho, ¿no? Entonces yo le decía, Enrique, postula al Tribunal Constitucional, serías de lujo. No, me dice, no puedo, porque uno de los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional es ser abogado, y yo no soy abogado, soy doctor en Derecho. Bueno, contradicciones de la vida, pero un gran amigo, una buena persona, lástima que no esté entre nosotros, ya haya partido, prologó mi libro de la gran usurpación, le tenía mucho aprecio, mucho cariño, y rindo un homenaje el día de hoy a Enrique. Enrique Bernales, cuando yo lo llevaba a la Comisión de Constitución, invitado, y él tenía la gentil comportamiento, cortesía, deferencia conmigo, de darnos el honor de su presencia, él decía lo siguiente, ¿no? Y eso es un tema también para ustedes, congresista Ugarte, ¿no? ¿Cómo se desempeñan las comisiones de fiscalización o las comisiones ad hoc? A veces, no digo a veces, él decía no a veces, la mayor parte de veces es un instrumento político de venganza. Ese instrumento político de venganza, y rara vez una comisión ad hoc,
rara vez una comisión ad hoc es independiente y objetiva. Y vienen a ser comisiones políticas de venganza en las que no se llega absolutamente a nada, más que a peleas intestinas dentro del Parlamento. Ojalá que eso que dijo Enrique Barnales, y que le doy 100% de la razón, se pueda cambiar con el tiempo. Él no creía en las comisiones ad hoc ni en las comisiones de fiscalización que se hacían para investigar determinado tema. Salvo que sea pues un tema nacional, ¿no? Un tema de repente contra otro país, un tema de diplomacia, o un tema, digamos, que vaya contra todos los peruanos. Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando había una bandera política de por medio, era muy difícil, y decía Enrique Barnales, lo transcribo al literam, que esa sea una comisión independiente, una comisión objetiva. Era un instrumento de venganza política, como es muchas veces en las comisiones de ética. Porque cuando es un amigo del presidente de la comisión de ética que está dentro de ese proceso de investigación, lo salva, como ha pasado muchas veces, ¿no? Lo salva, ¿ah? Pero cuando es un enemigo por muchas cosas menos, a la horca, 120 días. Y eso ha sucedido. Bueno, he tenido 2 gestiones como congresista, nadie me lo ha dicho, lo he visto, lo he palpado y lo hemos sufrido. Se convierten las comisiones de ética muchas veces en comisiones de ajusticiamiento y de, evidentemente, de persecución política. No siempre, pero muchas veces. Y termino con este tema del juez, porque quiero hacer una pequeña contribución, que ya la había dicho también nuestro querido amigo y gran jurista Luis Pacheco Mandujano, que el juez debe ser imparcial. O sea, nos estamos desgañitando, rasgando las vestiduras por tratar de formar jueces que tengan mucha capacidad técnica, académica, jurídica, maestría, doctorado. Eso está perfecto, eso está muy bien. Aplaudo esa iniciativa. Y que se mejore y que no haya jueces ignorantes como que hay. Pero lo más importante de todo esto es tener, como decía Ángel Osorio, un juez imparcial, porque si no, no sirve como juez. Un juez que no tenga parcialidad ni arbitrariedad, ni se deje guiar por el juicio mediático. Y claro que los procuradores a veces hemos aprovechado, lo digo también con un mea culpa, como fui procurador muy joven, a los 35 años, de la prensa, ¿no? Porque utilizamos a la prensa para tratar de presionar al juez o al fiscal, sobre todo al juez, para poder tener una resolución. Porque lamentablemente hay un vicio en la justicia peruana de presionar al juez a través de los medios de comunicación. Y los jueces, el 80 o 90%, se asustan con los medios de comunicación. Ojo, ¿eh? Y se asustan porque saben que sus superiores, que están arriba de él, si no hacen caso de lo que dice la prensa, lo van a destituir o lo van a sancionar o lo van a suspender. Y de esto hay miles de casos en la jurisprudencia nacional. Congresista Ugarte, yo no le quiero quitar más el tiempo, le agradezco mucho, que recién la conozco, aunque la he visto por la televisión, esta iniciativa que ha tenido, como la considero mi colega, porque yo me considero parte de este Congreso de la República, he sido 2 veces parlamentario, extraño a veces la institución, aunque es como una especie de servicio militar obligatorio, ¿no? Uno no tiene vida cuando está como parlamentario, los ojos y los reflectores de los medios de comunicación y la opinión pública, como tiene que ser un país democrático, están sobre nosotros, están sobre ustedes en este caso. Y bueno, cuando uno pasa la vida privada, recupera a su familia, ¿no? Eso lo digo con experiencia y con conocimiento de causa, ¿no? Así que la envidio y no la envidio, congresista, ¿no? Porque cuando termine su época, su mandato de congresista de la República, va a extrañar el Congreso y al mismo tiempo no lo va a extrañar, porque tiene esos sentimientos encontrados de que un congresista de la República quiere hacer muchas cosas y a veces no se dan por intereses políticos, partidarios subalternos, y muchas veces por una presión de una prensa que a veces es buena y es noble, pero muchas veces también es autora del peor vil de los oficios, como dicen los franceses. Así que yo le agradezco porque usted ha tenido la gentileza no solo de invitarme, sino fundamentalmente de tocar un tema que es muy importante para el mejor funcionamiento de la justicia en el país. Muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias por la intervención del doctor Omar Chejade de Moya. Si no hay ninguna pregunta, yo sí la tengo. Antes quisiera hacerle una pregunta acá
a mi colega, que también 2 veces congresista, que le felicito, procurador. Le hemos escuchado atentamente sobre el caso Lavallato de Odebrecht. Sin embargo, solamente ¿por qué en el Perú no se ha sancionado o no hay ninguna persona en prisión preventiva o encarcelada sobre este caso de Odebrecht? Mi pregunta es esa. ¿Por qué en los países de Latinoamérica, en donde también infringió Odebrecht, fueron sancionados, inhabilitados, encarcelados, incluso han indemnizado a su país? ¿Qué está pasando con la justicia en base a estos casos en nuestro país? Mi pregunta, doctor Omar. Sí, muchas gracias, congresista. Mire, la respuesta no es tan fácil, es muy compleja. Sin embargo, le tengo que dar, ya no solamente como ex congresista, sino como político, como abogado también, ¿no? Creo yo que el poder político y el poder económico han influido bastante, ¿no? Incluso, si usted se acuerda, se sometieron a sendos procesos judiciales a personas muy poderosas, ¿no? Graña y Montero, por ejemplo, ¿no? Pero esas personas que estaban involucradas como socias de Odebrecht o de otras compañías brasileñas como Graña y Montero tenían mucha participación en algunos medios de comunicación concentrados, ¿no? Entonces, ellos supuestamente se acogieron a la colaboración eficaz, muy beneficiosa para ellos, pero no para nuestra justicia, y después de unos meses salieron libres. Yo no sé si no hay en este momento, dentro de estos procesos contra la corrupción, del tema Lavallato, personas detenidas. A lo mejor hay algunos con prisión preventiva. Entiendo que ha habido otros con prisiones preventivas, pero que han salido o porque se les ha cumplido los mandatos de 18 meses o 36 meses o 12 meses, lo que fuera, y por exceso de carcelería le corresponde, y no tener sentencia, le corresponde estar o, digamos, continuar el proceso judicial en libertad mientras haya una sentencia definitiva. Pero lo que sí es verdad es que no hay prácticamente sentencias condenatorias ni absolutorias. O sea, la gran mayoría de personajes, peces gordos incluso, en el caso Lavallato, no tienen, de repente han tenido en algún momento prisión preventiva, pero en este momento no tienen una sentencia definitiva. Ya han pasado ya de este tema, desde el 2015 que se comenzó a investigar, más de 8 años. Entonces habría que contestar o preguntarle, mejor dicho, sobre estos temas, sobre su pregunta, al Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero yo me animo como abogado, como ciudadano de aquí, que me informo todos los días, y por la experiencia que he tenido como político y como parlamentario 2 veces, que mucho pasa por el poder económico y el poder político, ¿no? Es importantísimo señalarlo, que por ejemplo el regreso de Lula da Silva a Brasil como presidente de ese país no ha beneficiado mucho la lucha contra la corrupción y contra ese sistema originado por Lavallato. Es evidente que al regresar el PT y Lula, que estuvo detenido por supuestamente haber recibido un lujoso departamento de 3 pisos en Río de Janeiro, y en el cual 2 instancias de Brasil lo condenaron, y recién la Corte Suprema política, por 6 votos contra 5, lo liberó, no solamente del proceso sino de toda culpa. Regresó otra vez como candidato en el Brasil a la presidencia de la República y salió electo. Eso no beneficia. Por eso es que los colaboradores eficaces que en otros gobiernos, como Odebrecht, como Barata, se animaron a firmar el acuerdo de colaboración eficaz, dando ciertos testimonios que contribuían a la justicia peruana, el día de hoy, con el regreso de Lula, se han desistido y han dicho que este acuerdo de colaboración eficaz está viciado. Creo yo, congresistas, que la respuesta tiene que ver mucho con el poder político y económico. Sí. Gracias. Yo quisiera complementar lo que acaba de señalar Omar
Y efectivamente es cierto, toda la presión política que existe de por medio. Pero sucede un fenómeno en estos tiempos que es muy preocupante para quienes nos dedicamos al estudio del derecho y que además trabajamos con el derecho, y tiene que ver con lo siguiente: el uso de las leyes para garantizar impunidad y corrupción. Además, uno podría creer que la ley per se siempre tiene un contenido de justicia y es bueno, es lo ideal, pero a veces se utiliza la ley para hacer exactamente lo contrario. Entonces, además de la presión política y todo lo que ha señalado Omar, hay elementos legales que garantizan la impunidad de Odebrecht en este momento. Y eso se encuentra dentro del famoso acuerdo de colaboración ultra secreto. Ese acuerdo de colaboración surge en un caso específico. Odebrecht tiene más de 80 procesos abiertos en investigación, ¿ok? Pero el acuerdo de colaboración solamente se ha suscrito en uno de ellos, uno que involucra 4 casos. La vía expresa de la Costa Verde, la vía expresa de Cusco y el Metro de Lima tramos 1 y 2. Son los 4 casos que se encuentran dentro de una investigación y donde surgió el acuerdo de colaboración. Muy bien. De acuerdo a este acuerdo, todos los funcionarios de la empresa, comenzando por el señor Marcelo Odebrecht, pasando por el que fuera superintendente de la empresa aquí en Brasil, el señor Jorge Barata, el señor Migleacho, los que trabajaron con la Caja 12, etc. Bueno, es una lista de más de 15 funcionarios, debían proporcionar información sobre nombres de aquellos políticos, funcionarios y periodistas que recibieron sobornos para beneficiar a Odebrecht en la contratación pública de obras que le permitiera tener millonarios ingresos. Muy bien, entonces se comenzó con ese proceso, se hizo mucha propaganda sobre el acuerdo de colaboración, se dijo que una vez que se tuviera ese acuerdo de colaboración, entonces podríamos saber quiénes son los responsables. Muy bien, Odebrecht dijo, ya, nosotros vamos a dar esa información. Esa información además la tenemos en 2 repositorios electrónicos que son MyWeb y Drosys, ¿no? MyWeb y Drosys. Y esos están alojados en Suiza. Entonces, nosotros le damos acceso total a ello y ¿ustedes qué nos dan? Bueno, muy bien, entonces pidieron, ¿y qué le ha dado el Estado peruano? Odebrecht tenía una deuda de 1.000 millones de soles con la SUNAT, perdonado totalmente. Perdonado, totalmente. A nosotros, no sé si a alguno le habrá perdonado la SUNAT siquiera 10 céntimos. No, nada. A Odebrecht le hemos perdonado 1.000 millones de soles. Se le entregó los 526 millones de soles que fueron el resultado de la venta de la hidroeléctrica Chavia, que era un resto que Odebrecht pedía y que se lo debía llevar. Además, se acordó que no se realizaría ni un solo embargo a los edificios y propiedades que Odebrecht tiene aquí en el Perú. Y algo adicional, que todas las declaraciones que fueran dadas por los funcionarios de Odebrecht no podrían ser utilizadas en contra de ellos ni en contra de la empresa, de manera tal entonces que quedaban liberados total y absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad penal. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo sabemos esto? Me preguntarán, ¿y cómo sabe usted esto? Si el acuerdo de colaboración es ultra secreto y se encuentra bajo 7 llaves. Bueno, porque conocemos la sentencia de la juez María Álvarez Camacho, que aprobó el acuerdo de colaboración y donde se encuentran algunos de los puntos aprobados del acuerdo de colaboración. ¿Okay? Entonces, por eso es que conocemos particularmente esos efectos. Bueno, Odebrecht se la llevó linda. Y encima el pago de solamente 15 millones de soles en cómodas cuotas anuales de 15 años, ¿no? O sea,
mientras que en otros países la multa más pequeña ha sido de $400 millones, ¿no? Muy bien. Resulta que esos repositorios electrónicos de Drowsys y MyWebDay fueron manipulados por un fiscal suizo que, dicho sea de paso, fue contratado como un asesor aquí en el Perú a pedido de un operador político que se disfraza de periodista y que trabaja en una ONG que no es un medio de comunicación, pero sin embargo se presenta como si fuera medio de comunicación. Ese fiscal manipuló, metió la mano antes de que los jueces de Brasil pudieran realizar el procedimiento que sigue a la cadena de custodia. Y como consecuencia de ello, entonces la Suprema Corte Federal del Brasil declaró prueba prohibida a Drowsys y MyWebDay. O sea, no sirve para nada. Y en consecuencia, ¿cuál ha sido el efecto ahora con los señores Marcelo Odebrecht, Barata y todos los otros funcionarios? Pues ahí tenemos una declaración del señor Barata cuando le empiezan a preguntar por los codinomes en un caso en el que particularmente yo participé, y esto fue filtrado a los medios de comunicación por parte de la propia fiscalía, y le preguntaban por los codinomes. No me acuerdo. El nombre de fulano de tal, no me acuerdo. Ya se olvidó. O sea, en conclusión, gracias al acuerdo de colaboración, los señores de Odebrecht no han dado absolutamente ni un solo medio probatorio. No se les ha embargado ni siquiera una taza, un lapicero o un clip. No se ha hipotecado, no se ha hecho anotación registral en ninguna de sus propiedades. ¿Y qué nos han dado a cambio? Y encima trabaja con otro nombre y sigue contratando con el Estado peruano. ¿Y qué nos han dado? Nada. Entonces, cuando esto saltó como un escándalo, en diciembre del año 2022, ahorita nada más, hace un año y 2 meses, se dieron cuenta los funcionarios de Odebrecht que esto podía explotarles en la cara en el Perú, porque ya se había conocido de esta trapacería, si me permiten decirlo, ¿no? Así que entonces, con el cuento de la colaboración eficaz progresiva, ¿qué cosa quiere decir la colaboración eficaz progresiva? De acuerdo a la teoría, una persona ingresa a formar parte de un proceso de colaboración eficaz y empieza a decir todo lo que se acuerda, pero no solamente de este caso donde están haciendo el acuerdo de colaboración, sino de los otros casos que se tiene abierto y de los que se podrían abrir. O sea, es como le dicen en Inglaterra, el testigo de la corona. La pregunta es, ¿esa figura existe aquí en el Perú? Están aquí mis colegas abogados penalistas y saben perfectamente que esa figura no existe en el Perú. Así que eso es inaplicable. Pero para poder garantizar de que no se vayan a ir contra ellos, en diciembre del 2022, reitero, suscribieron un convenio adicional que fue presentado por un medio de comunicación, en este caso el periodista Beto Ortiz, donde el fiscal José Domingo Pérez suscribía un nuevo acuerdo adicional con Odebrecht, donde garantizaba al 100% que no se utilizaría nada de lo que se ha venido investigando, ni contra los funcionarios, ni contra la empresa. En conclusión, perdimos absolutamente todo y se garantizó legalmente la impunidad. Está respondida su pregunta, señora congresista. Y yo quiero decir algo adicional. El Congreso de la República tiene facultades casi hasta judiciales cuando se forman comisiones de investigación. Puede mandar una orden de conducción compulsiva, puede solicitar levantamiento de cuentas, qué sé, pero no puede conocer el acuerdo de colaboración. O sea, ¿qué Congreso del mundo es aquel